Ok, bueno, pues les saludo desde ya nuevamente, les mando un Shabbat Shalom, como Sí, es así una es. pequeña costumbre que tenemos. Tiempo vuela. Estamos, antes de cerrar Shabbat, nos ponemos a compartir un poquito de la Torah, sobre todo de la porción que se está cerrando, ¿verdad? Esa porción en la que se cierra en Shabbat. Aún antes de hacer Havdalah, como siempre decimos, nos ponemos a hablar un poco más de la Torah. Para llevarnos ese sabor agradable todo después de que se cierre Shabbat y meditarlo y asimismo juntarlo con la siguiente porción que inicia después de hacer Havdalah precisamente, después de entregar el Shabbat. Eh, con la ayuda de Kadosh Baruj Hu, con su permiso, el permiso de todas las autores que él pone en todo lugar, el permiso de ustedes igual, también quiero exponer un poquito por el tiempo, me gustaría que fuera más tiempo, pero vamos a ver si alcanzamos a hablar un poquito de esta porción que en términos generales, bueno, podemos estarlas hablando ¿por qué? Porque la porción que hemos estado estudiando esta semana que es la porción de Shemot, es la primer parte de todo este Sefer tan extraordinario que tenemos aquí y que vamos a tener este personaje histórico tan formidable de, de el personaje conocido como Moshe Rabeno, este, para, ay, ay, que nos va a estar acompañando o que nos invita a que le acompañemos durante el recorrido de las cuatro libros que faltan de estudio en este ciclo anual que tenemos. Me refiero al libro de Shemot, el libro de Vayikra, el libro de Bamidbar, el libro de Barim. En todos ellos vamos a tener la compañía siempre de Moshe Rabeno, el cual, bueno, pues nos va a estar instruyendo muchísimo y vamos a ver y aprender muchas cosas de que nos va a estar enseñando para poder así tener la cercanía con el Eterno bendito, que es el objetivo final, poder tener la cercanía con el Boreolam y así poder nosotros tener sentido y significado en nuestras vidas, ¿verdad? Ok, libro de Shemot. En términos generales, para entender, ir viendo cómo se fueron dando, en el libro de Shemot, en el capítulo 1, verso 1, vamos a tener ahí, ¿por qué se le llama así Shemot? ¿Verdad? Beele Shemot ben Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Dice Abaim Mitzrayim, que llegaron a Egipto. Eh, lo que tenemos que estar mirando es que este libro se llama Shemot, que quiere decir nombres, está haciendo referencia completamente a los nombres de todas las almas, por así decir, las almas que llegaron, almas de la promesa que llegaron a Egipto. Sí, las almas que tienen un concepto uno y único acerca del Creador bendito, ¿sí? El pensamiento, la entrega que se tiene en este pueblo, descendientes todos de Abraham Avino, quien fue el que instituyó, por así decirlo de una manera, el monoteísmo que se había perdido en aquel tiempo. Como yo digo, no es que Abraham descubrió el hilo negro en el sentido de decir solamente existe un Dios. No, ¿por qué? Porque los demás ancestros ya siempre sabían que solamente había uno, no hay más.
el mundo entero se va haciendo de más deidades a través de la historia, a través de los días. Van queriendo meter a Dios en muchas maneras. Al rato terminan adorando a los astros, terminan sirviendo muchas cosas. Cuando todo esto se pierde, entonces vemos nosotros que Abraham, en el medio donde vive, él establece nuevamente ese monoteísmo a base de mucho trabajo, a base de mucho esfuerzo, enseñando a las personas que racionalicen, que no solamente actúen por actuar, sino que piensen y hagan las cosas con conciencia de entender acerca de quién es el que nos da la vida y la existencia. Así es en ellos y esos descendientes de este gran patriarca Abraham vino, es este pueblo que va a entrar a Egipto en un tiempo en el cual ya la gran mayoría de todas las naciones se ha olvidado de precisamente ese uno y único Dios. Ya tienen una infinidad de deidades, incluso creen en los mismos animales que son sus mismos dioses, no solamente de los astros o el viento, no sé, cosas, no solamente de ellos, de aquellas estrellas, no, sino incluso de muchos animales ahí en Egipto que los tenían como sus dioses. De hecho, uno de ellos era precisamente el cordero. Por eso es que se va a matar el cordero cuando salgan de Egipto. Todas esas cosas que vamos a ir viendo a través de el caminar con Moshe Rabbeinu, que nos va a llevar en este recorrido a través de estos 4 libros de la Torah, aquí con Shemot, empezando con Shemot. Bien, me gustaría decir también un poco antes que si bien sabemos que en la Torah están 613 mandamientos, aquí en Shemot vamos a encontrar 111 preceptos de esos 613 y de esos 43 preceptos están rigiendo incluso hoy en día todavía, ¿sí? Y de ahí vamos a empezar a desglosarlos a través de ¿cómo se dice? Las diferentes porciones que vamos a estar leyendo con la ayuda del Eterno, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo eso y entender cómo es que se fue formando aquello en este tiempo. Para empezar, entonces llevamos ese estudio que hemos llevado teniendo anteriormente en Génesis, en Bereshit, cómo fue terminando cuando Jacob entra a Egipto junto con toda la familia. Aquí Shemot nos hace una relevancia nuevamente para hacernos como el panorama claro de quiénes fueron los que entraron. Por eso es que empieza así diciéndonos, estos son los hijos de Israel que llegaron a Egipto, y dice, et Jacob ish ubeto bau, dice, con Jacob, todos los hijos de Israel que llegaron con Jacob. Oye, ¿cómo es que los hijos de Israel que llegaron con Jacob, si es el mismo persona? Entendamos que aquí la Torah está enseñando que ya el pueblo, este pueblo del cual está refiriéndose, ya tiene un nombre llamado Israel, pero como dice que son aquellos que llegaron con su padre todavía, por eso dice que es con Jacob, que para entender que son todos precisamente, o todos son de su familia, ¿sí? Por eso dice así el verso 1, dice, nos va numerando ahí a todos y cada uno, y los 12 los menciona ahí en los 4 primeros versos, y dice el verso 5, Vaihi kol nefesh yotze yere Jacob. Dice, y eran todas las personas descendientes precisamente del tronco de Jacob. Shivim nafesh, 70 almas. Dice, Beyosef Hayab Misraima, incluyendo a Joseph, que ya estaba en Egipto.
Con eso nos vamos ahí a quedar un poquito. Bueno, voy a leer también un poquito el otro verso que dice el verso 6, Vayamó Yosef Bejol Ehab, y murió Yosef y todos sus hermanos, Bejol Hador Jahu, y toda esa generación. ¿Sí? Y el 7 dice, Umne Israel Parú, Bais Retzu, Bayirbu, Bayetzmu, y todos los hijos de Israel dice que crecieron, se multiplicaron y se desarrollaron, dice Bimot Meod, de manera exorbitante. Batimale Harezotam, y se llenó la tierra de ellos. Con eso en nuestra cabeza vamos a ver entonces cómo es que van quedándose todos ellos. Como una manera de general, vamos a ver cómo es que se van dando a esto. Antes de entrar a esos detalles generales, me gustaría mencionar que cuando estas 70 familias entran a la tierra de Misraim o descienden o bajan, y no precisamente porque estén en un nivel más bajo de geográfico, no se dice así, sino se dice bajan porque Israel siempre va a ser un nivel espiritual alto. Para llegar a Israel siempre se sube porque Israel es considerado el lugar de la tierra más alto que todos los puntos de la tierra. Entonces, llegar a cualquier otro lado es descender. Aquí entonces la Torá nos está informando toda la cantidad de personas que entraron, que llegaron a Egipto, ahí con Jacob, y todos esos descendientes de Jacob dicen que estaban todos casados. No había ni uno que no estuviese casado. Hay una parte en donde nos dice que todos llegaron con sus esposas, incluso con hijos más, pero todos llevaban esposas. Y caben algunas preguntas ahí. Por ejemplo, habíamos visto en Génesis 46:12, cuando estábamos hablando y nos estaba diciendo de toda la genealogía esta de Jacob, nos habla de dos jóvenes, Hezrón y Hamul, ¿cómo se llama? Hamul, Hezrón y Hamul, que eran los hijos, o más bien los nietos de Yehudá. Ahora, ¿cómo es posible que en un tiempo tan pequeño que ha pasado, recordemos que cuando Jacob desciende a Egipto, pues Joseph ha pasado 22 años fuera de su padre, por así decirlo, y en 22 años tiene que haber, ¿qué cosa? Haber pasado que Yehudá tuvo hijos y que sus hijos ahora tuvieron hijos también. Y no solo eso, sino que estos nietos de Jacob, como el ejemplo de Hezrón y Hamul, que eran los hijos de Pérez, ellos también ya estaban casados. ¿Sí? ¿Cómo es que estaban casados? Para poder entender todo eso, pues necesitan hacer números e ir viendo si todo eso entra en la lógica, en el sentido. Y entender también por qué la Torá nos menciona a todos ellos así de esa manera. Entonces, dice que todos ellos iban o ya estaban, ¿cómo se dice? Llevan todas sus mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las ideas eran de que ninguno de ellos fuera a ir a buscar una mujer en Egipto. Así como estaba prohibido que se casaran con las cananitas, también estaba prohibido que se casaran con las egipcias. Entonces, para ellos se les buscaron mujeres a estos dos niños, podríamos decirlo así, mencionar niños, Hezrón y Hamul, nietos de Yehudá, o bisnietos incluso de Jacob, y que él les buscó a ellos mujeres para que entraran ya casados, ¿sí? Jacob se aseguró de que hasta esos pequeños niños no fueran a tener la necesidad de buscar mujeres egipcias. Eso es responsabilidad. Responsabilidad, ¿por qué? Porque no sabes en sí cuánto tiempo va a estar en Egipto.
pero así se van dando estas cosas ahí para entender cómo se fueron desarrollándose más adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo entonces? Primero, vamos a estar viendo que el pueblo, este pueblo llamado ya pueblo de Israel, se reproduce muchísimo, como vimos en el verso 7. Ubne Israel parú baitzretzu. Y los hijos de Israel crecieron y se multiplicaron. Oigan, estamos viendo o vamos a estar mirando que el faraón va a estar por esta razón tomando decisiones en las cuales tiene temor, porque un pueblo numeroso y un pueblo que no se identifica en sí o que no se ha asimilado, es lógico pensarse de que no tan fácil se va como se dijera, a dejar o no se asimila. Y si no se asimila, entonces prácticamente pues no está formando parte de aquellas otras naciones. Y es uno de los temores que tiene el faraón, de estar temiendo que el pueblo de Israel en un momento dado, como bien dice, no sea que él se una con los enemigos y se nos revele y nos acaben a todos por ser tan numerosos. Entonces, vemos que se reproduce mucho. Eso nos habla de ese idealismo precisamente que tiene el pueblo, de la conciencia que se ha enseñado a mantener, en la cual manifiesta su cultura, manifiesta toda su creencia de ser uno único, ¿sí? De ser único, por un lado, tener que hacer crecer la familia, ¿sí? Tiene motivos nacionales, por así decirlo, ¿sí? Dice que entonces, lo vamos a leer más adelante, bueno, no lo vamos a leer, pero la narración de Shemón nos va diciendo que se levantó un nuevo faraón, ¿sí? Se levantó un nuevo faraón y los ve a ellos ahora como un pueblo, así ya es, y de hecho es el que los llama ya como un pueblo, los identifica como un pueblo, o sea, por lo numeroso que son, la importancia que tienen. Se habían dispersado por prácticamente en muchas partes de Egipto, habían formado empresas, como es algo que siempre el pueblo de Israel hace, donde quiera que llega, a crecer, a crecer, a crecer, pero no solamente crecer en lo que es la demografía, sino crecer en todos los aspectos, materialmente, espiritualmente sobre todo. Eso es algo que no se puede dejar, porque siempre si hay un pueblo espiritual, es precisamente este pueblo. Sí. Así que hay algo más que agrega el faraón cuando va hablando acerca de ellos, que es que se van como bien dije, se sumarían a los enemigos, y es decir que el pueblo no se le ve allí con identificación. Lo que nos enseñan nuestros libros es precisamente que el pueblo de Israel hubo varias cosas, no voy a decir muchas, varias cosas que no perdió. Primeramente, una de ellas fue su vestimenta. Siempre usaron las mismas estilo de ropas que tenían, lo cual eso forma en el carácter de la persona, en la conciencia, un hilo que une muy, pero muy fuerte a un pueblo, el vestir, la vestimenta. Ese es uno de ellos. Otra, que no perdieron el idioma. Todos ellos siguieron hablando siempre el idioma que hablaban, que es el hebreo, que siempre se traían de generación en generación. O llámale el palo hebreo, si tú quieres, pero para el punto, para ir enseñando lo que vamos diciendo, vamos a llamarle el hebreo, que se hablaba, que es el idioma Kadosh. Ese nunca lo perdieron. O sea, no digamos que no aprendieron el egipcio, porque si obviamente en cualquier imperio, el emperador trata de imponer toda su cultura a todas las provincias que estén
debajo de ellos. Y así se dio, por ejemplo, con los griegos también. Cuando los griegos, el imperio griego, pues la lengua del tiempo era el griego y es el que se hablaba casi en todas las provincias. Así que, ¿por qué no aceptar que el egipcio era también una de las lenguas habladas en ese tiempo en todas las provincias? Porque era el imperio que dominaba en toda la región, ¿verdad? Como lo es ahorita también el inglés. El inglés, que es el idioma que domina prácticamente al mundo, o el que se habla en todo el mundo, como el idioma principal del mundo, podemos decir. Y así era en ese tiempo. No lo perdieron, ellos no perdieron, no se asimilaron para olvidarse del hebreo, sino que lo conservaron, y ese es un punto muy importante. Aunque eso no quiere decir que no sabían egipcio, por supuesto que lo sabían, lo aprendieron también, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que se van identificando. Otro de los aspectos que no se perdió fueron esas costumbres. Una de ellas fue el hacer el Brit Milá. Ese es otro punto muy importante. No lo perdieron, el Brit Milá. Y digamos que no todo el pueblo lo hizo, pero sí hubo una tribu que definitivamente, esa tribu siempre mantuvo todo aquello que fue la tribu de Leví. Sí, la tribu de Leví se considera como la que fue la pionera, la que llevó, que siempre estuvo conservando todos estos preceptos tan importantes para no asimilarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el faraón empieza a ver que las cosas se van poniendo difíciles? Pues busca las alternativas, ¿verdad? Y no pensemos nosotros que el pueblo de Israel se fue cautivo, como le dijo el Eterno a Abraham, que iban a ser cautivos por 400 años. No pensemos que duraron 400 años en Egipto y que pues en esos largos 400 años pues llegó el momento de ser esclavos y que duraron esclavos 210 años. No fue así. El pueblo de Israel duró 210 años en Egipto, ciertamente, pero en esos 210 años no fueron todos de esclavitud. Obviamente que se han contado los años cuando Joseph llevó a su padre y a sus hermanos y que les entregó el territorio del lugar más rico de Egipto, que era Goshen, y que allí se establecieron y duraron mucho tiempo, muchos años. Por eso dice la Torah, cuando murió Joseph, sí, resulta que murió Joseph y sus hermanos, y entonces ahí va a empezar la historia. Pero todo ese tiempo ellos vivieron de lo mejor, siempre tenían lo mejor, vivían, por así decirlo, como podría parafraseando, obviamente tenían todas las cosas de primera, vivían en lo mejor de la tierra, como bien le dijo Joseph a su padre. Así que no fue todo el tiempo de esclavitud. Después de ello, ellos empezaron a progresar y crear y a formar, vamos a decirle, empresas. Pero como todo el tiempo siempre la envidia sobre el pueblo de Israel está, que ya cuando los ven que están prosperando, el de al lado le va a estar mirando como, ¿por qué? Haciéndose esas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué él sí tiene y yo no? Y no se ponen a pensar de por qué y cómo se lograron. Entonces de ahí viene la envidia y vienen entonces a darse los eventos de querer exterminarlos. Y obviamente poco a poco, según nos hablan los libros, poco a poco se fue dando eso, en los cuales el mismo faraón les fue poniendo ciertas restricciones. Ellos nos hablan los libros que para ganarse la confianza, seguirse ganando la confianza del faraón y que no les pusieran, incluso se pusieron ellos por cuenta propia a construir 2 ciudades. Una de ellas fue Ramsés, precisamente, no como la Ramsés que quedó después que ya eran esclavos, pero les pusieron reconstruyendo Ramsés, y la otra ciudad no me acuerdo cómo se llama,
que estuvieron para regalárselas, para decir, miren, tienes o estamos dispuestos a estar cooperando siempre. Y después les empezaron a pedir que les ayudaran a trabajar más y con pagos y se les pagaba. Y después ya se les retrasaron los pagos poco a poco y después ya no les pagaban y les exigían el trabajo y de esa manera se fueron creando, haciéndose un poco más y más hasta que terminaron poniéndoles el pie en la nuca, la bota, como se dice, la bota en el cuello para someterlos y hacerlos esclavos. Sí, entonces es algo muy importante que nosotros debemos tener ese panorama allí en cómo se fueron dándose la situación ahí con el pueblo de Israel cuando van y entran allí a Egipto y por qué ahora el pueblo de Israel está clamando a Kadosh Baruj Hu. ¿Y por qué dice el Eterno? He escuchado el clamor de mi pueblo y los voy a rescatar. ¿Acaso antes no clamaban? ¿O qué es lo que pasa? Entonces, ¿o dónde estaba Kadosh Baruj Hu? ¿Acaso no dice que él le dijo a Jacob, no temas descender a Egipto, porque yo descenderé contigo y asimismo yo te haré nuevamente subir de Egipto? Te sacaré de ahí, en otras palabras, ¿sí? En esas palabras que Joseph, antes de morir, les dijo a sus hermanos, tengan ustedes este código, lo que se dice ahí, el Pacot de ti, o sea, que cuando te recuerden y te vayan y te va a sacar ahí el Eterno, no se va a olvidar de ti, les está diciendo, y los va a sacar de aquí. Cuando sea ese momento, entonces no se olviden de mí, de dejarme aquí en Egipto. Mis huesos no los vayan a dejar. Llévense mis restos para Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Así, en esa manera, vemos nosotros cómo se va formando ese pueblo y que el faraón en ese tiempo los va sometiendo y los somete tanto que de hecho sus sabios le pronosticaron al faraón que de los descendientes de Israel iban a ser un líder el cual le quitaría el trono. Incluso él, como todos los emperadores, no quiere perder su trono. Y para evitar eso, dice, mejor los vamos a matar. Y hay que matarlos, pues de hecho, desde cuando están chiquitos, porque así no hay pierde. Y de esa manera podemos ir exterminando el pueblo. Y así que empezó a matar y matar y matar niños, matar niños, matar niños. Incluso vemos cómo les dijo a las parteras que cuando nacieran, cuando atendieran un parto, si es niño, entonces mátalo, y si es niña, déjalo vivir. Dicen, ¿por qué razón a las niñas sí las querían y a los niños no? Obviamente dicen los sabios que porque los egipcios, en este caso ellos eran una raza, pues que no, por así decirlo, diferente y querían como hacerse unas cruzas ahí con el pueblo de Israel para mejorar su raza y por eso querían las niñas para los egipcios. Esa es una manera un pensamiento que se enseñan los sabios. Pero el punto es que quiere exterminar a todos los niños para que no vaya a surgir un líder que le vaya a quitar a él el trono después. Sí, entonces ahí va a entrar en función lo que viene después, que nos va a decir ahí que un hombre de la tribu de Leví conoció a una mujer de la tribu de Leví, se casó con ella y de esa relación pues van a ser este gran personaje que nos va a acompañar siempre, que fue Moshe Rabenu, ¿verdad? Esa historia que ya se sabe, que se ha hablado tantas veces,
de él, en la manera como nace, en un tiempo cuando el faraón está exterminando a todos los niños y tienen orden las parteras de matarlos, y si no los matan van los soldados y todo eso. Por todo lo que sea, nos habla como el mismo pueblo por un momento dejó de ya tener relaciones para que no nacieran más niños, para evitar precisamente las muertes. Pero vemos ahí una narración entonces de la hermana de Moshe, Miriam, que era una niña que tenía profecía y que le llamó la atención a su mismo padre para decirle que pues él había ordenado, su padre era como, vamos a decirle, el juez del pueblo, y él había ordenado que mejor ya no tuvieran niños para que no los estén matando. Entonces ella le dice, tú estás más peor porque ahora el faraón cuando menos está matando a los niños solamente, pero tú estás privando la vida a las niñas también. O sea, ya por tu decreto ya no hay nacimiento de niñas ni de niños. El faraón prohibió el de niños, pero tú estás prohibiendo los dos. Bueno, entonces, por eso es que dice, y un hombre de la tribu de Leví conoció a una hija de la tribu de Leví también. Hablando de su misma esposa, conocerla, o sea, tener nuevamente, casarse con ella, nuevamente tener relación, y de esa relación nació aquel niño, Moshe Rabenu, que dice que lo escondió por 3 meses, y después de tenerlo 3 meses ya no lo pudo ocultar, y lo llevan al río en una canasta, y allí entra en función el personaje que regularmente no se habla mucho de ella, que es el personaje de la hija del faraón, como bien dice, y resulta que la hija del faraón, como acostumbraba a bajar a bañarse al río Nilo, entonces una vez allí le pusieron la canastita en el río, y ella lo vio, obviamente. ¿Por qué lo vio? Obviamente porque lo pusieron estratégicamente, pensando en que ella pudiera hacer algo. Hoy, aquí caben muchas cosas, muchas cosas. Primeramente, podemos pensar que tanto Amram, el padre Moshe, como su esposa o los demás conocían a la hija del faraón. Sabían que la hija del faraón no es como el faraón. Sabían que la hija del faraón es diferente, y tan es diferente que vemos que ella expone su vida. ¿Para qué? Para sostener a un niño hebreo dentro de ella, de su palacio. Quiere decir que entonces ella no estaba de acuerdo con los decretos que daba su padre, el faraón. De esa manera, posiblemente sus padres de Moshe ya la conocían y dijeron, esperando, como decimos por acá, es que espera un milagro. ¿Qué tal que si ella? ¿Qué tal que si ella? ¿Qué tal que si ella se compadece de ese niño y lo rescata? Ahora, ¿por qué casi no se habla de ella? Por un lado. Por otro lado, la Torá la menciona y siempre va a ser nombrada ella como un punto especial en el cual, si ella no actúa de la manera como actuó, pues precisamente o definitivamente, no voy a decir definitivamente, pero la vida de Moshe no se habría dado. ¿Qué tal que si en ese libro albedrío que tiene ella, y sabiendo los decretos de su padre, ella decide y les dice a sus sirvientas, es un niño hebreo, échenlo a que se ahogue al río? Tan fácil. Así podía haber sido. No tenía que hacer más nada. ¿Y quién la había castigado? ¿Quién la habría? Nada, nada. Entonces, ¿cómo es que ella toma de la decisión de decir, ve que es un niño hebreo? ¿Sí? Y ella dice, lo voy a rescatar. ¿Por qué va a adoptar ella un niño hebreo? ¿Acaso no había niños egipcios que pudiese adoptar uno? Ahí vemos nosotros muchísimas otras cosas que no vamos a entrar en detalles, como es el designio de Kadosh Baruj Hu, en el cual viene, o como dijo en la Haftará,
al profeta Jeremías, que le dice: desde antes de nacer yo te conocí, ya sabía que ibas a ser profeta y te designé profeta. Así también podemos pensar en Moshe Rabeno. Todo esto lo dirige el Eterno, bendito sea. Así lo creemos que sí es, pero vamos a analizar el punto de que ella pudo no aceptarlo, pudo no adoptarlo, y ahí se hubiese acabado la vida de Moshe Rabeno. Y decir acabarse la vida de Moshe Rabeno es decir que no tendríamos en la historia el conocimiento del profeta más grande de todos los profetas. Un profeta que no necesitó nunca hacer cola, por así decirlo. No necesitó estar haciendo ayunos y ayunos, orando y orando para que pueda tener una revelación de Kadosh Baruj Hu. No tuvo que estar haciendo malabarismos de ninguna especie para hablar con el bendito sea. El profeta que en el momento que él preguntaba algo al Eterno, era contestada, como si estuviese en presencia misma de Dios mismo. Es impresionante ese nivel de profecía. Y vemos nosotros ahí cómo esta profecía se empieza a dar cuando Moshe tiene esa revelación en el monte Horeb, ahí con la zarza ardiente, que todo eso, pues no sé, ya no lo vamos a alcanzar a ir mirando, porque obviamente vamos a entrar en los siguientes eventos donde ya Moshe ya está con el pueblo, con el faraón, con las plagas y con todas esas cosas, ¿verdad? Pero entonces llevemos en nuestra mente esta vida y sobre todo el personaje, vuelvo a regresar con el personaje de la hija de Faraón. El personaje de la hija de Faraón, que no dice ahí su nombre, no dice su nombre porque puede haber dicho Ibatia, la hija del Faraón. No dice así. Tenemos más adelante en Crónicas que se le llama Batia, ¿sí? Si pueden poner por ahí mute en el celular, por favor. Gracias. Pero ¿por qué se le llamó Batia? Porque la Torá al principio no nos dice que era su nombre, dice la hija del faraón, pero después nos habla de Batia, donde Bat quiere decir hija, o sea, una palabra compuesta en dos palabras, Bat, hija, y Ya, que es el nombre de Kadosh Baruj Hu, el nombre sagrado, el nombre tetragramatón, Ya. La hija de Dios, en otras palabras podemos decir. ¿Por qué a ella se le da el nombre de la hija de Dios? Por ser aquella persona que se rebeló en contra del Padre, que está decretando que el Redentor de Israel nazca, que el Redentor de Israel pueda salir, y ella incluso no solo eso, no solo lo adopta, sino que lo lleva al mismo palacio a criarlo ahí junto con su padre, a comer de la misma mesa, por así decirlo. ¿Sí? Ella hizo algo tan extraordinario que definitivamente no cualquier mujer lo iba a hacer. Sí, así que tenemos esa enseñanza que nos va dando ahí esta Torah, y en este libro de Shemot, y nos habla ahí ya después cómo es que Moshe crece en esa enseñanza ahí conociendo todas las leyes egipcias, pero también conoce la cultura hebrea, y de ahí se sigue, y entonces, bueno, pues él sale, como sabemos, mató a un egipcio y tuvo que huir, y después se hace en la huida que llega hasta Midian, y se hace de su esposa Séfora, la hija de Yetro, el sacerdote de Midian, como así lo dice el texto, y después de estar ahí, por así, ¿cómo se dice? Pastoreando 40 años los animales, el ganado de su suegro, tiene esa revelación con Kadosh Baruj Hu. ¿A la edad de qué? De 80 años.
¿Cómo sabemos que tiene 80 años cuando tiene esta revelación? Porque Moshe dura otros 40 años en el pueblo con el pueblo de Israel y después él muere de 120. Entonces a 120 quítale 40 y te van a dar 80, que son los que tenía ahí. Y entonces dice que también estuvo 40 años de pastoreo, entonces tenía 40 años cuando huyó de Egipto. Y de esa manera podemos ir sabiendo quién era Moshe y cómo vivía y qué hacía, ¿sí? En tantas cosas. Hay impresionantemente tanto que hablar de lo que es este Sefer Shemot, sobre todo la parashá, o sobre todo el inicio, como estamos aquí apenas hablando de las personas y cómo se fue formando. Hay tanto, tanto, tanto que bueno, lástima que pues no hay el tiempo, ¿verdad?, para estar hablando ahí de todos esos detalles. Como bien dije, voy a estar hablando así generalmente solamente para llevarnos esto en las siguientes porciones que vamos a estar leyendo para estar captando más a qué se está refiriendo lo que es todo el Sefer Shemot. Ahí vamos a estar viendo ahí entonces cómo los hijos de Jacob pues se van multiplicando, como ya lo hablamos. Después vimos el temor de que el faraón les está teniendo de la multiplicación que se tienen. Vemos ese decreto de muerte que el faraón mismo hace para todos los hijos de Israel. Sí, todos aquellos varones nacidos, recién nacidos. Vemos entonces el nacimiento de Moshe en unas circunstancias extraordinarias o muy, no sé cómo decirle, difíciles, que a la vez nos dejan mucho, mucho, mucho para estar mirando y estudiando por qué tenía que ser de esa manera y cómo la hija del faraón lo adopta como un hijo y cómo Moshe empieza a mirar el sufrimiento de todo su pueblo. Entiende que son sus hermanos, que los que están sufriendo son sus hermanos. Después cómo tiene que huir por la muerte que dio al egipcio. En su llegada a Midian, en aquel pozo donde defiende a las hijas de Yitro contra los pastores para que les puedan dar agua a las ovejas. Cómo se casa con su esposa Sífora y cómo los hijos que va a tener, el momento cuando Dios le habla allí en la zarza ardiente y cuando va y llega con Yitro nuevamente y le dice que tiene que irse a Egipto y se va y dice que monta, como lo leía, me parece que mi hermano Edgar en la mañana lo leía, que decía que se fue y montó a sus esposas, a sus hijos en el jamor, en el burro, en el asno, para irse a Egipto. De ahí todas esas cosas tienen una manera, ¿cómo puedo decir? Hablar de ellos un montón, tienen mucha enseñanza que nos deja por qué tenía que usar el jamor, por qué tenía que montarlos, por qué el ángel de Kadosh Baruj Hu, una vez que va en el camino, porque se le aparece allí en la histeria y lo quiere matar a él hasta que no circuncidan a Gerson, a Gerson lo circuncidan ahí, que iba recién nacidito, y entonces con eso se salva Moshe de morir. Como Aarón va a ser su portavoz ahí, porque Moshe obviamente le dice al Eterno que no puede él hablar. Como el Eterno bendito le revela los nombres, el nombre sagrado de esa manera a Moshe Rabenu. Cómo se juntan ahí con los líderes del pueblo para entender cómo era la cultura de aquel pueblo también. Y tantas cosas más que vamos a ir viendo a lo largo de este estudio del libro de Shemot. Como ya me fui hablando tanto más en cuestión general, pues ya me hice muy largo y aquí voy a cortarles mi participación. Y bueno, pues les deseo que el bendito sea
esté con todos y cada uno y que nos permita seguir estudiando todo este Sefer tan profundo que nos deja y nos enseña más que nada cómo nosotros y cada uno hasta el día de hoy podemos tener esa cercanía, ese contacto como lo tuvo Moshe Rabbeinu con el Eterno, si es que uno persiguiera eso. Difícil, obviamente, muy difícil, pero cuando menos que nos vaya acercando un poco más a la Shejina, a la presencia divina, y que todos podamos tener esa gran bendición del cielo para poder seguir nuestras vidas hacia adelante. Que tengan todo lo mejor y todavía puedo decir Shabbat Shalom porque todavía no hacemos Havdalah. Que tengan todo lo mejor y muchas alegrías.